había escuchado en la conferencia que si había una situación de consumo de alcohol y un abuso a una persona, pues entonces tenía que denunciarse. Y era así como, a ver, ¿cómo? Y, y en ese caso, pues las dos personas que habían, quien era la víctima, quien era la persona que generaba la agresión, habían consumido alcohol. Y le decía, ¿y entonces aquí cómo le hacemos? La persona que acudía al proceso de terapia no había sentido ese abuso hasta que fue a la conferencia. Una información falsa. Tuvimos un joven adolescente de preparatoria en donde le mandaban fotografías de personas sin vida eh, en despedazados, en contextos muy severos, y entonces le decían que así le iban le iba a pasar así y a toda su familia. Lo primero que generalmente se buscan las personas que tienen, que son víctimas de una fake news es bloquear toda la información. Situación de autorresguardo, a una situación de no querer tener contacto con nadie por esta situación paranoica un poco de quién sí puede estar congeniando conmigo, quién puede estar apoyándome. Las redes de apoyo, ahora sí presenciales, no redes sociales, se vuelven muy reducidas. Y creo que ustedes lo han visto desde más cerca. ¿Qué es lo que pasa con las personas que están en un proceso jurídico, en un proceso legal? Sí. Emocionalmente es desgastante. Imagínense que una persona ya viene con un desgaste emocional, ya viene con una red de apoyo corta, muy pequeña, ya viene con una autoestima de quién sabe si me vayan a creer, ya viene con una de qué estoy haciendo con mi vida, y entonces mételo en un proceso jurídico, mételo en un proceso legal. ¿Cómo creen que le vaya? Imagínense que por una información falsa una persona llegue a estar privada de la libertad. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en el podcast Saber Más para Ser Mejor. Esto que se hace desde el corazón, Verónica Ucaranza y Anor Morales. Y pues hoy, ¿qué te parece que tenemos una súper invitada de lujo? Así es. Que fue parte de la estructura, de la motivación de este producto. Y a quien quiero decirle muchísimas gracias. La debemos de presentar primero como lo que es, porque es la doctora en psicología, Laura Elizabeth Olivares Chávez, pero conocida para los amigos como Laura. En verdad, Laura, te queremos agradecer porque si alguien ha motivado y nos ha motivado y ha sido, en verdad, lo que le dio impulso a generar nuevos proyectos como este, fuiste tú. Entonces, hoy tenerte como invitada nos pone nerviosos porque ella es especializada en psicología, entonces nosotros hablaremos nada más del área jurídica y ella del área de psicología. ¿Qué te parece? Muy bien, aparte una gran amiga, una gran amiga, y la verdad por eso nos da mucho gusto tenerla. Pues muchas gracias por invitarme. Saben que son estimados, saben que son muy queridos, y pues vamos a ver en qué les podemos aportar un poquito del área de psicología vinculada con el derecho. Y mucho, sobre todo porque tenemos algunos programas platicando sobre los tipos y modalidades en que se han generado los daños, las lesiones, el sufrimiento, las agresiones. Y este tema tan importante cuando el daño se produce en la vía digital. Pero luego, no solo era lo que platicábamos en alguna ocasión, no solo era el like o el no me gusta, era el comentario. El comentario, qué fea esa fotografía, qué feo se ven los ojos, qué gordo te ves. Qué gordo te ves. Está muy truqueado, pero luego cómo va avanzando y que en ese avance va escalando y que de pronto empieza la información falsa. Y que hoy este programa también lo vamos a denominar fake news, es decir,
Información Sí, falsa, ¿es correcto, doctora? Así es, hoy vamos a hablar un poquito de las afectaciones psicológicas, de las afectaciones emocionales, sociales que puede llegar a producir justamente las fake news o la información falsa que se puede masificar tanto en medios digitales, en medios impresos, incluso pues de boca a boca que se va difundiendo, ¿no? Entonces, porque muchas veces se habla como de la parte quien se dice quién es la víctima, pero también cómo algunas personas pueden llegar desde una posición de víctima a generar estas violencias, incluso a dar información falsa con tal de que en algunos casos se les haga caso o en algunos casos haya tanto conflicto, pues que buscan la forma de ganar, entre comillas, una guerra, una batalla, ¿no? Viene a la mente, entonces, esta información falsa, podemos incluso ser víctimas, pero incluso generadoras de replicar esta información, tal vez con conocimiento de causa o sin conocimiento de causa, pero viene una parte muy importante que la veremos como la responsabilidad, ¿verdad? Esa responsabilidad que debemos de tener, ese autocontrol, esa forma de la utilización, que hoy tenemos una herramienta tan exitosa como veíamos en programas anteriores, los mecanismos de protección, que hoy la tecnología es utilizada para beneficio. Pero fíjate cómo hoy esta misma tecnología es utilizada a través solamente eh, de dañar, que puedes dañar. ¿no? Y es importante que la gente conozca que toda la gente que hacemos contenido, también hay Sí. gente que se dedica a dar contenido falso, Eso contenido que también es no cierto. realmente no tiene nada de credibilidad, no está ni sustentado ni justificado y que a veces por que es un generador de contenido la gente se va con esa parte y le da repostear Sí, eso es a la cierto. publicación. Eso es cierto. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a abordar este tema de información falsa? ¿Cómo surge? Empieza entonces, doctora, con el tema de a través de las redes sociales o cuándo inició como tal, porque bueno, hemos visto hoy una serie de conceptos de daño, de sufrimiento, pero que ya tienen nombre y Claro. que este de información falsa es una realidad. En todo el mundo, creo que es así. Sí, 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 las fake news o la información que se difunde de manera falsa no surge específicamente en las formas digitales, sino en los medios impresos, por ejemplo, que no tenían quizá ese nombre, pero cuando las notas periodísticas o los reportajes televisivos que surgían, pues siempre va a haber una parte o una versión de los hechos, ¿no? O varias ¿Cierto? versiones, Sí. dependiendo de a quién le preguntes. Y entonces esto hace que esa información parcializada o esa información incluso alterada para lograr ciertos objetivos pueda difundirse y generar influencia en las personas que tienen acceso a esa información o que leyeron o que dieron cuenta de esto, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las veces estas informaciones falsas surgen como una alternativa para la resolución, entre comillas, del conflicto y como les decía, para afectar a las otras Generar alguna personas, ¿no? manipulación, ¿no? Parte de un conflicto principalmente, porque es generar otro espacio de pelea, generar otro espacio de discusión, pero que al ser información falsa, pues, ¿cómo contrarrestas o cómo compruebas esa información? Ahora sí mientras son peras o son manzanas, pues ya El daño generaron está. alguna No, y eso afectación. es que me viene a la mente el caso del maestro de la Universidad de Guadalajara en un video que platicaba un tema y que solamente se graba parte del contexto, Se ¿no? publica, Y ¿verdad? se Como una publica. parte. Entonces, ¿cómo realmente generan ese daño? ¿No? Que de momento el maestro fue separado del cargo hasta que realmente ya vieron que todo el contenido completo no era la versión que esta chica Sí. estaba Y cuando veíamos dando. los tipos y modalidades de daños, cómo en diferentes ámbitos sociales es diferente la forma, ¿verdad? Del tipo incluso de información.
Por ejemplo, en los adultos, ¿cuántos de nosotros estamos viendo y yo te digo, ay, oye, fíjate que dicen que si comemos solamente, que veamos chocolates durante un día, voy a encontrar, voy a tener mi calidad de vida mejor una vez al mes? Y entonces dices, ¿y eso de dónde lo sacaste? Bueno, es que lo leí. Y de pronto ese, ¿es que lo leí o es que lo publicó alguna otra persona que para nosotros pudiera tener credibilidad? Pero no por eso quiere decir que la información eh, Claro. que esté reposteada o que incluso nosotros es tan fácil a veces decir, ay, mira, esto está como simpático. Ay, yo creo que sí, comer chocolates. No, y que no Y solamente lo leamos el compartes. encabezado, sino todo el contenido y ver realmente cuál es la fuente, si es, por ejemplo, de un médico, de un nutriólogo que realmente Y está luego por ahí sustentando. empezó, pero luego cuando ya va evolucionando en una información, en una fotografía que es el cuerpo pero no la cara, que es la cara pero no es el cuerpo, y entonces empiezas a dañar. Hoy en día eso es muy común a nivel secundaria. Nos ha tocado dos asuntos donde la información publicada en esa fotografía sí corresponde a la cara, pero no corresponde al cuerpo. La inteligencia artificial que La ha inteligencia hecho de las artificial. suyas. Así es, ya hasta las figuras públicas o los personajes públicos ya han, incluso los artistas han puesto como estas quejas o estas denuncias, ¿no? Por el uso de su imagen o alteración, ¿no? Pero es muy importante que nosotros hagamos esta distinción entre lo que es una publicación digital o Eso, qué una bueno. publicación y no solamente, y puede incluso digo, si lo lleváramos al ámbito judicial, ¿cuántas veces no les ha tocado a ustedes ver que estas noticias o estos discursos a la hora de la hora son falsos? Son Claro. falsos. Sí. Entonces, a partir de una información que resulta falsa, pues generan todo una complicación para demostrar la inocencia de las personas, ¿no? Y que esto trae un impacto a nivel social muy importante. Imagínate ahora en los últimos años donde en la ley ya se aprobó otros mecanismos de prueba, como son los WhatsApp o como son la información de tu teléfono, Claro. lo que antes no teníamos como esa perfección de las pruebas. Pero hoy imagínate lo peligroso que pueda ser entonces que alguien presente una información falsa. ¿En qué ámbitos está afectando más esta información? Bueno, lo primero es que cuando se llega a difundir esta información que es falsa, el primer impacto es a nivel social, porque la gran mayoría de las personas se entera por otras personas. O sea, diríamos un poco la víctima Claro. del fake news se entera por otras personas. Es muy más raro, no es que no suceda, pero es más raro que la persona de quien se está hablando en ese fake news No o se la entere. nota, sí, o sea, así como, oye, ya supiste que saliste, que es una publicación o que... Y entonces, este impacto que tiene a nivel social es muy importante porque viene un daño al honor de la persona y que incluso a nivel legal, pues ya se tiene que hacer esta reparación de daño al honor, ¿no? Incluso a la personalidad. Claro. Que Y es, Ya se ha te dado mucho sufrí. el caso en algunas redes sociales que se les hackea se les hackea, suben información de diversa, y como tú dices, oye, y esa publicación, y tú, ay, no, es que Y la ese ya. publicación yo no la subí, ¿no? A veces publicaciones con cierto grado de violencia o con algún tipo de contenidos Más mal, subidos de más tono. subidos de tono, así es, que bueno, generan una información falsa de una persona que realmente no sube el contenido. Yo estaba pensando cuando veíamos este tema, ¿más adultos o más jóvenes se encuentran inmersos en esta afectación? Yo creo que depende, o lo que se ha visto es depende de la edad, es como el tema o el área de afectación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre adolescentes o jóvenes va más una situación de imagen, de cuerpo, de personal,
y a nivel no tanto de adultos mayores, sino de personas como en la etapa laboral, va más dirigida a lo profesional. O sea, te voy a afectar en tu trabajo, te voy a afectar en tu imagen. Muchas personas pierden el trabajo, pierden credibilidad, pierden esas relaciones sociales que incluso, bueno, me ha tocado conocer personas que dicen, yo voy a cerrar todas mis redes sociales porque ¿Es cierto? no solamente las redes sociales, sino empieza como yo diría, un autoencierro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tengo confianza en lo que se puede publicar, ya no me tomes fotografías, ya no hagas nada, porque no sé cómo pueda llegar a ser utilizada esa información, ¿no? Y es importante también conocer hasta dónde son los alcances, pues porque, por ejemplo, hablábamos de niños, adolescentes o aún gente adulta que llega a meterlos en un estado de depresión, ¿no? Por las publicaciones que se le están generando a la persona, ¿no? Un riesgo a la salud. Un riesgo a la ¿Cuántas salud. veces, por ejemplo, hemos escuchado a algunas adultas mayores de, es que hoy tengo que hacer, y dices, ¿y dónde lo leíste? No, es que lo vi en una publicación y entonces están poniendo en riesgo su salud por la toma de un medicamento. Fíjate hasta dónde puede escalar, Sí. como lo que dice la doctora tiene un sentido, y me viene a la reflexión es, todos estamos inmersos entonces en una información de alguna forma falsa, y entonces tenemos que tener hoy en día ¿qué, doctora? Responsabilidad en lo que leemos, responsabilidad en lo que compartimos, en lo que dejamos ver a nuestros hijos, porque primero empezamos nosotros, pero luego en lo que dejamos ver, en lo que somos permisivos, ¿en qué? Necesitamos cuidar desde el ámbito profesional qué es lo que estamos difundiendo. A mí me tocó un caso, digo, yo hago supervisión de practicantes de terapia y entonces me tocó supervisar un caso en donde decía una persona que llegó a una conferencia justamente de psicología y había escuchado en la conferencia que si había una situación de consumo de alcohol y un abuso a una persona, pues entonces tenía que denunciarse. Y era así como, a ver, ¿cómo? Y, y en ese caso, pues las dos personas que habían, quien era la víctima y quien era la persona que generaba la agresión, habían consumido alcohol. Y le decía, ¿y entonces aquí cómo le hacemos? Pues si las dos personas han consumido alcohol, entonces ¿cómo a quién vamos a denunciar, no? Y pero la persona que acudía al proceso de terapia no había sentido ese abuso hasta que fue a la conferencia. Y dice uno, a ver, ¿cómo? Y ese fue el motivo por el que acudió a terapia, ¿no? Y entonces tenemos que ser muy responsables de lo que nosotros estamos diciendo, de lo que nosotros estamos dando de información, porque sí, podemos pararnos frente a un escenario, podemos pararnos frente a una cámara y dar información, pero ¿de veras es el especialista o la especialista como en esto esa que hacemos información? nosotros. Creo que cuando platicábamos de este proyecto, se hacía uno de hablar de lo que tenemos el conocimiento. Dos, desde la expertise, que lo platicábamos el primer día, que lo que no conocemos, que a lo mejor hemos escuchado todos los efectos de esta información falsa, que lo hemos leído en procedimientos, que lo hemos leído en procesos, que lo hemos leído o lo hemos escuchado de muchas personas que han sufrido este tipo de daño, pero aún así no éramos los competentes. Claro. La competencia viene desde esta área psicológica en donde se hace el match de cómo entonces lo jalamos a un área legal y cómo le podemos decir a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, cómo atender. ¿Cómo atender? Primero, ¿ha sido víctima? ¿Ha sufrido una información falsa? Tuvimos un joven adolescente de preparatoria en donde le mandaban fotografías de personas sin vida despedazados en contextos muy severos, y entonces le decían que así le iban a pasar así y a toda su familia. El joven, imagínate, de preparatoria, un varón,
afortunadamente con la confianza con sus papás, le dice a los papás nos preguntan qué hacer, pues levantan hacen la denuncia correspondiente y le dan un mecanismo de protección. Y después la persona que hacía la agresión ya la hacía a través de otra persona, o sea, ya no era ese celular, era a través de otra información, entonces, ¿cómo hoy en día vemos que todos los que traemos un celular podemos ser víctimas o podemos ser victimarios, ¿cierto? De hecho, tenemos que cuidar como mucho lo que tenemos en nuestro celular. Yo digo, no solamente por lo que puedas perder de información, sino también, imagínate que llegara el juez y te dijera, a ver, enséñame tu celular, ¿no? O sea, ¿qué cosas tendríamos ahí que no solamente que nos pudieran comprometer, sino que nosotros pudiéramos estar en la comisión de una situación delictiva, ¿no? Claro. Por ejemplo, tener fotografías de alguna persona indebidamente o haber manipulado alguna información. Y entonces empezamos a hacer una separación, cómo en la adultez manejamos o tenemos cierta información que pone en riesgo nuestra salud, pone en riesgo nuestra seguridad, pone en riesgo que nuestra familia, nuestra profesión también, nuestra dignidad, como a lo mejor hemos visto en los últimos meses, por ejemplo ahora en la FIL o en otros espacios, en donde se ha cuestionado incluso quien hace documentos como libros donde no tenían esa expertise y entonces se habla de información falsa, se habla de un abuso, porque hay un abuso al querer tener tú un recurso, pues por vender un producto del que no estás legitimado al hablar. Pero luego llega al área donde hemos visto de mujeres que se sienten afectadas porque utilizan su información, por ejemplo, de negocios, utilizan información que eran socias y tenían alguna sociedad, desbaratan la sociedad y entonces ahora hay una lucha o una pelea, como dices tú, surge del conflicto y entonces empiezan a generar hoy una divulgación de información sobre la empresa y entonces con imágenes, con estados de cuenta, bueno, hasta los informes si pagas o no impuestos, ¿qué sentido tendría? Al final es información falsa, pero ¿cuál es la forma que podemos ir abordando desde cada espacio? La adultez, por ejemplo. Bueno, tenemos que ubicar que hablábamos hace ratito del primer impacto es a nivel social, pero también tiene que ver a nivel de autoestima, a nivel profesional, a nivel familiar, porque habrá muchas personas que pierdan amistades justamente por esa falsa noticia, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel profesional donde habrá quienes crean y quienes no crean? Y esto viene también después a nivel profesional, por ejemplo, con denuncias falsas. Denuncias en el ámbito de salud se suele dar mucho, donde las personas tienen una información, digo, todos somos susceptibles de poder caer en estas informaciones falsas al ver un artículo, al ver una nota, al ver un video, al ver cualquier información. O incluso todo lo que se reenvía, ¿no? Todas esas cadenas que se reenvían y que nos hacen tomar una postura. A final de cuentas, te hacen decir, esta persona congenia conmigo, con esta persona voy a ser empática, a esta persona le voy a apoyar. Y entonces, ¿a quién voy a desprestigiar? Claro. ¿Contra quién voy a ir, no? Indirectamente, porque pues hay ocasiones a veces muy directa. Ajá, y a veces directo y a veces indirecto, pero a ver, ¿qué pasa entonces en una persona cuando ahorita me hiciste como ¿ves la nota? Es cuestión de segundos. O sea, tú te has puesto a analizar toda una nota así y lo le des vuelta y lo la revises, la lees y tú, es casi inmediato, ¿cierto? Pues es que nada más a veces lo que decía hace un momento, que nos vamos nada más al encabezado sin leer todo el contexto y quién está publicando. Por eso tenemos que ser muy responsables en lo que reposteamos,
en lo que publicamos aún, ¿Y el autoestima ahí en qué impacta? Pues una de incluso a nivel clínico, en el 93, en una asociación médica de Argentina, sacaban acuñaban el término del síndrome clínico por demanda, ¿no? Entonces, dice uno, ¿cuáles son todas esas afectaciones psicológicas que puede llegar a tener una persona? Bueno, estamos hablando de una fake news, pero ¿qué pasa si esa información falsa llega a una denuncia y desde el solo hecho de decir, a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿De veras soy así? Estoy tratando de hacer lo mejor. Yo digo, yo estoy convencidísima de que las personas hacemos lo mejor que podemos en Claro. el instante y con lo que tenemos. O sea, que después digamos, pude haberlo hecho mejor, eso es otra ¿Cuántas cosa. veces hemos dicho eso? Es cierto. Sin embargo, las personas a veces piensan que pudiste haberlo hecho mejor, sí, con los recursos que tiene la otra persona. Claro. Y entonces, el pensar que no hiciste lo suficiente, el pensar que no, si de veras estás haciendo bien las cosas, si de veras vale la pena incluso la vida que estás llevando a cabo, ¿no? Estas situaciones de angustia, de ansiedad, cómo voy a enfrentarlo, si hay recursos jurídicos para poder solventarlo, empiezan las somatizaciones, empiezan estos niveles de estrés, yo digo que son como shot de cortisol, ¿no? Y por ejemplo, entonces quiere decir que así como hablábamos de que se naturalizan muchas conductas, todo lo que yo voy capturando a través de esa información se va almacenando, quiero entender. Y entonces como en ese almacén que podemos tener organizado lo que me sirve, lo que ahorita no, lo que a lo mejor es como el arbolito de Navidad, hasta el próximo diciembre y las esferas. Pero ¿qué tal y si esa información que yo tenía hasta el año próximo en algún momento vuelve a salir y me está afectando y me está dañando y me está... Es que no se guarda como el arbolito de Navidad. O sea, cuando está esta fake news va a producir tal impacto que no hay forma de que lo puedas guardar. Incluso puede llegar a tener efectos de un trastorno de estrés postraumático. Si no llega a convertirse en un trastorno como tal, sí va a tener esa situación de paranoia que luego la persona empieza a decir, ¿de dónde puede venir otra información de este tipo? ¿Sí? ¿Y qué tanto, por ejemplo, ha afectado toda esta información, todo el tema de las redes sociales en gente a lo mejor que le genera ansiedad, que puede generarle a lo mejor un aumento de agresividad? ¿Qué tanto es lo que influye en todo el tema de redes sociales o de información falsa, por ejemplo? Lo primero que generalmente se buscan las personas que tienen, que son víctimas de una fake news es bloquear toda la información. Y es bloquear no solamente la información relacionada con esa falsa información, sino de toda la información. Por eso decía, yo me refiero a a una situación de autorresguardo, a una situación de no querer tener contacto con nadie por esta situación paranoica un poco de quién sí puede estar congeniando conmigo, quién puede estar apoyándome. Las redes de apoyo, ahora sí presenciales, no redes sociales, se vuelven muy reducidas. O sea, es así como un filtro, ¿no? Sí. Sí. Vamos a ver quiénes son las verdaderas personas que me conocen o que confían en lo que yo estoy haciendo y todo eso. Entonces se vuelve como muy reducido porque podemos estar rodeados de muchas personas, pero como no conocían nada de la situación como muy particular de cada persona, pues entonces dice, oye, yo no conocía que pasaba eso con tu vida, o yo no conocía que te manejabas de esa forma, o yo no, a ver, espérame, es que pues no es verdad. Así como, pero pues Pero ya salió, Claro. ya Ya salió. está ahí. ¿Alguna verdad tendrá? Como dicen, ¿no? Cuando el río Solo es Ah, agua. se lo lleva pero imagínate lo delicado. Primero, porque generamos redes en una red social que no existe y que en vez de tener una ayuda, no va a ser una ayuda cuando realmente la necesites. Dos, que si tus redes más cercanas están débiles o inexistentes, imagínate en qué soledad está esa persona. Pero luego quiero aumentarle todavía otro maíz, que es ir a denunciar
por algo que te está dañando y digan, ay, oiga, ¿A poco ¿a no? poco nomás Sí. a poco nada más era la publicación? Pues quítela. O la foto, pues ya ve, ya no se ande tomando fotos, señor. ¿O qué? O sea, imagínate el, esa carga estereotipada que se pueda tener en algunas instituciones para minimizar, digamos, para minimizar o para ser omisos en una actuación, como pueda ser lo que hoy se logra a través de mecanismos de protección, bajar información. Claro. Y no es cambie de celular, porque cuántos asuntos A conocimos de veces el prejuzgar el adelantadamente la prejuzgar. situación. Pero de verdad se podrá bajar la información. Pero Imagínate a un eso medio voy. impreso. ¿Cuántos periódicos No, podrán, o sea, desbarata todos los no. periódicos? O Ay, quita no. una nota, sí, la quitas del portal. ¿Y quien le hizo un screenshot? O quien hizo, Así o Sí, sea, es. sí, no me hay tocó conocer forma. Ya todavía no hace unos solamente años. se va a lo mejor por las redes, Sí, sino claro. se va por mensajes de WhatsApp, Oye, ¿no? porque al final, si vas a la biblioteca donde se almacenan los periódicos, ahí va a aparecer. Claro. Bueno, o sea, la nota de ese día, donde incluso a través de ese medio impreso O va a una aparecer, revista. o una revista. Entonces, imaginemos hoy la responsabilidad o la corresponsabilidad que debemos de tener. No sé si recuerden ustedes cuando salía una nota y luego había alguien que salía afectado y decía, necesito el derecho de réplica, ¿no? Y alguien decía, no, porque hacía la contestación a la nota. Claro. Pero hoy, ¿ustedes han visto alguna que se pueda dar? No. No, ¿verdad? Pero Ahora, el daño, ahí cómo entramos al daño, doctora. ahora en los medios más adolescentes jóvenes le llaman funar, ¿no? Como de- Ah, sí, es Y cierto. entonces, funar personas, digo, no es una como tal una fake news o como Sí, se establece, pero es esta parte de decir, bueno, vamos a hacer esta afectación a esta persona, vamos a bloquearle, vamos a... Y todo lo que esto tiene de implicaciones. Imagínense que una persona pierda su familia, su trabajo, incluso su libertad por una información falsa. por ejemplo, hemos visto muchas personas, el año 2024, hubo muchas personas afectadas con créditos que nunca solicitaron y que la información Ujú. fue tomada precisamente de los portales Claro. electrónicos donde aparece tu información. Venimos al tema, información falsa. 2, ¿cuántas personas han sufrido una agresión? Siguen viviendo con un sufrimiento que te aseguro que hoy en día no han tenido, mm, no han tenido ni siquiera la voluntad, porque cuando estás afectado, cuando estás con ese sufrimiento, la voluntad la traes como perdida, anda como en el bosque con caperucita. No es voluntad, no es esa falta de voluntad, no tienes la capacidad de ir a denunciar, ¿cierto? Porque incluso yo creo que sigues teniendo miedo. Imagínate que te encuentren otra información, Claro. que salga otra información. Imagínate lo delicado, pero aún más, ¿cómo la autoridad tendría entonces que tener una conciencia que la afectación, la agresión, no es deje que salga otra publicación? O sea, con una sola acierto puede haber una afectación grave. Sí, la afectación se produce desde, o sea, no es varias, como le mencionas, sino con una sola. Con una sola basta, pero es muy difícil que las personas vayan a denunciar. ¿Por qué? Por toda la sintomatología que empiezan a Claro. presentar. Si esta información es falsa, si esta información que se está dando de mí no corresponde con lo que yo estoy viviendo, con lo que estoy haciendo, entonces, ¿cómo voy y compruebo? Digo, las autoridades podrán decir, ah, sí, ven, levanta tu denuncia, ¿no? Ujú. Pero en los procesos legales, digo, a mí lo que me ha tocado ver es que no hay proceso legal en donde haya ganadores. No hay Porque al final forma. de cuentas el daño ya se generó, ¿no? Y a lo mejor esa publicación se repostea a millones de personas, pero yo pienso que el círculo más cercano, como son tus amistades familiares,
pues eso ya no va a cambiar, ¿no? O muy difícil pudiera cambiar, ¿no? Entonces la afectación ya se generó. La reparación del daño, ¿cuál sería? Y creo que ustedes lo han visto desde más cerca. ¿Qué es lo que pasa con las personas que están en un proceso jurídico, en un proceso legal? Ah, sí. Claro. Emocionalmente es Emocionalmente. desgastante. Imagínense que una persona ya viene con un desgaste emocional, ya viene con una red de apoyo corta, muy pequeña, ya viene con una autoestima de quién sabe si me vayan a creer, ya viene Sí. con una de qué estoy haciendo con mi vida, Dolor. y entonces mételo en un proceso jurídico, mételo en un proceso legal. ¿Cómo creen que le vaya? Ese dolor que hace unos días, no sé si recuerdas una persona que nos platicaba el calvario que tuvo durante, ¿qué nos platicó? ¿16 años? Sí. 16 años. Y entonces nosotros lo escuchábamos y yo en verdad saqué mi diccionario en ese momento, quería darle una palabra, o sea, quería encontrar una sola palabra que mitigara todo lo que nos estaba platicando y no la encontré. ¿Cómo reparas el ¿Verdad? dolor de una Tú persona? también, ¿verdad? Porque lo escuchábamos y, o sea, nos ¿Qué digo? quedábamos, le decíamos, ¿qué le digo? Le digo que sí, que no. Pues es que a veces Ya lo no hay vivió. palabras, como decía ahorita la doctora, o sea, ¿cómo reparas el dolor de una persona? ¿Cómo ¿no? reparas y los Hay cosas que se escuchas? pueden reparar, ¿no? Un bien inmueble, un bien mueble. Él nos platicaba que era un asunto mercantil Claro. y que aún con un asunto mercantil lo que le llevó 16 años. Pero Sí. ahora, vámonos más, una separación, tus hijos, que estén en juego, Claro. ver a tus hijos, perder la custodia de tus hijos, modificar una custodia provisional o pelear una definitiva, pero todavía más allá, pelear para tener para comer. Pelear la libertad. La libertad. La libertad. Imagínense que por una información falsa, una persona llegue a estar privada de la libertad. No, eso es un tema Y muy digo, delicado. cuando sabemos que en la mayoría de los casos, cuando un varón está privado de la libertad, hay una red de apoyo que se conserva, no toda, pero se conserva. Pero ¿qué pasa cuando una mujer Eso es sí. privada de la libertad? En ese caso que a mí me tocó conocer, pierde familia, pierde trabajo, pierde todo. O sea, sale y ni siquiera fue ay, disculpa, nos equivocamos. 7 años privada de la libertad la persona, pierde todo ¿Y por qué delito? Por una información falsa. Por una información falsa donde la acusaban a la persona creo que de un fraude o algo así. Y entonces dicen, bueno, pues resultó inocente, sí, pero ya había perdido todo. Sale y no hay reparación de daño. Ya ni siquiera, como decían en las películas, disculpe usted. ¿Cómo ya ni siquiera recuperas a aplicaba. los hijos? ¿Cómo recuperas la pareja? ¿Cómo recuperas un trabajo? Imagínate que en tu expediente o que en tu currículum No, viene no. privación de la libertad porque perdió el trabajo, una carta de recomendación. Y no solamente la privación de la libertad, en todas las situaciones donde hay un daño digital o un daño por una información falsa, ¿cómo le haces? Porque va a haber un porcentaje de personas que se queden con esta postura de, bueno, pues es que se ha hablado, quién Claro. sabe algo de eso sea verdad, Ajá. ¿sí? ¿Cómo recuperas Porque esos ese 7 años, como porcentaje? dices, ya se perdieron. Ya ¿Cómo se te recuperas perdieron. esos 7 años? ¿Cómo te Sí. esos 7 años? Si ya se quedaron atrás. 7 años donde estuvo privada una persona de la libertad. Estuvo privada no solamente de su Muy severo. libertad, de la relación con sus familiares, con sus hijos, con su pareja, ¿no? Sí, y yo voy a hablar de todas las profesiones. No sé si recuerden, hace algún tiempo bueno, conocimos de más procedimientos que había en contra, por ejemplo, de profesionales de la salud. Últimamente yo he visto menos asuntos, o no sé si porque han llegado menos, no lo sé, pero me ha tocado revisar mucho menos asuntos donde estén involucrados personal, pero estamos hablando de doctores, de donde parte de las pruebas era su cédula profesional, pero hoy con toda esta información falsa no me ha tocado ninguno donde hayan puesto en riesgo la salud o incluso hayan perdido la vida por una responsabilidad médica de alguien que no fuera médico, aunque sí los hay. Y entonces viene este tema donde tú hablas,
de la falta de denuncia, se extiende la falta de credibilidad ante la institución, precisamente no querer ir a denunciar. Sigues con miedo ahora qué pasa, porque luego viene, si dentro de esa información falsa vienen, por ejemplo, las amenazas, que esas a lo mejor sí sean reales. Y aquí tenemos que Imagínate. tener mucho cuidado porque justamente en estas responsabilidades en el área de la salud, en el área, yo creo que en cualquier área, incluso Sí. de la contabilidad, de la arquitectura y todo esto, ¿cuántas veces nosotros como usuarios o como pacientes o como nosotros damos realmente toda la información? Así es. ¿Qué comió ayer? Nada, estaba en ayuno como me lo ordenó. Ay, sí es O sea, cierto. Pura y agüita. entonces la responsabilidad médica dice, no, pero es que yo sí seguí el protocolo, yo sí seguí los lineamientos. ¿De verdad lo seguimos? Es cierto. Claro. O sea, tiene que haber esa responsabilidad desde las dos partes, ¿no? Es la parte del profesionista que está ejerciendo su profesión, pero también desde la parte del usuario que dice la verdad. Sí. Claro. Porque a veces ni siquiera somos tan conscientes de lo que está sucediendo en nuestras propias vidas. Claro. ¿Cuántas veces realmente nos vemos como responsables de lo que está sucediendo en nuestras vidas o estamos responsabilizando a la otra parte? Claro. Es Y cierto. fíjate, es que me viene a la cabeza el tema de Florence Cassel, Sí. que, bueno, salió a la luz, que fue todo un tema Un medio montaje o demás. montaje, ¿no? Realmente yo desconozco qué tanta participación tuvo esta persona o si no la tuvo, pero a final de cuentas causó un daño, ¿no? Y que fue una mala información que se generó, que se quiso hacer pues toda una obra de teatro Mediático. para generar el trabajo tanto de la institución como del canal de televisión Sí. que en ese momento estaba grabando Sí. ese tema. Y yo creo que si ahora preguntáramos qué opinión tienes de ese caso, muchas de las personas que ni siquiera tenemos información tendríamos una postura. Exacto. Claro. Sí lo creo. Totalmente. Y de lo que hemos escuchado, ¿estás de Pero en el acuerdo? momento te puedo asegurar que mucha gente dijo, no, sí, culpables. Exacto. Y por ejemplo, ahora, esto de información falsa, trasladémoslo a los procedimientos. ¿Cuántos de las cosas que ponen en una demanda Ah, son ciertas? Yo el otro día platicaba con un juez y ¿Cierto? decía, en materia familiar, hay 80, drama, 20, hay drama. una Si no Rosa hay de drama, no Guadalupe. hay, si no hay drama, 80, 20, 70, 30, ¿cuánto se les ocurre que pueda ser? Pues es que realmente entre la parte de la persona que demanda, O sea, como la parte y digo, y lo tomo con risa, pero la verdad es trágico. Claro. O sea, es trágico porque entonces hace que quien resuelve pierda la objetividad, ¿cierto, Claro. a doctora? mí me causa un poco, a veces de confusión, a veces de conflicto. Yo trabajo más en el área familiar, en el área civil y no tanto en la penal. Pero en materia penal lo que se trabaja más son con hechos. Sin embargo, en Sí. materia familiar, en materia civil, son puras emociones. O sea, difícilmente, cierto, ¿verdad? difícilmente las personas van y dicen, ¿sabes qué? En tal día, en tal fecha, en tal, sucedió esto. Y ¿sabes qué? Sí me gritó y sí le grité. Entonces, a lo mejor eso te permitiría decir, hay una dinámica no muy sana o no sé. un Grito, ¿pero qué contexto. grito? Ajá, Claro. O sea, no es lo mismo que le digas, ahí bájate de ahí, ajá. a que le digas otra cosa a nivel Y yo creo que emocional. también la falta de responsabilidad de los asesores jurídicos en caer en estas dinámicas que realmente tienden a generar un daño mayor, porque vemos, por ejemplo, Sí. en un divorcio incausado, por ejemplo, que las afectaciones no solo se dan entre las parejas, sino los descendientes. Dices, ¿no? si Que ya son es los más incausado, afectados. ya deja que camine el Claro. procedimiento, ya ni tú ¿No? quieres estar, ni yo quiero estar, déjalo que. No. Pero también, ¿qué más le podemos poner? Sí, Así es. claro. ¿Qué más Para le que se podemos vea. crear? Ajá, para Justamente. que se vea, así que se vea la presión. Incluso para las situaciones de las pensiones me ha tocado así como, ay, ¿qué le regalaron para ponérselo de una vez? Porque también eso lo necesita, eso lo vive, eso lo hace. Y entonces, oye, pero fue un regalo, no es lo que comúnmente estamos acostumbrados Claro. a que Ajá. tengan, ¿no? O, lo invitaron de cumpleaños al restaurante. No, pero es que en el restaurante pásale la cuenta porque Ajá. es parte de la pensión. Porque la Y es que la acostumbramos. calidad de vida que nos daba era otra. Y Sí. entonces digo, ¿y de dónde? ¿Y cómo? Y entonces, Sí. o la otra, así, no tengo trabajo.
no tengo trabajo. Y El uso entonces, y el abuso, el Claro. uso y el abuso. Y entonces Y como no hay pareciera un, un juego de ping-pong, ¿no? no les hay un digo, punto intermedio y todo recae otra vez. Información falsa. ¿y cuántas veces los jueces, los tomadores de estas decisiones, estas sentencias, parten o toman estas decisiones a partir de unas fake news en los expedientes, ¿no? Evidencias falsas. Imagínate, eso es cierto. Yo tengo muy presente hace como 4, 5 años, cuando apenas el tema de género, cuando el tema de una justicia diferenciada, o sea, esta forma de cómo ver las cosas diferentes. O sea, todas las personas son diferentes, todas las mujeres son diferentes, por tanto, este asunto es diferente. Y con tal, así con esos ojos lo tienes que ver. Y entonces empezabas con el análisis de ese expediente y empezaban el componente de, pero ella toma medicamento, Ah, toma un medicamento para dormirse y toma otro para la ansiedad. Por tanto, no tiene la capacidad ni tiene, sí, pues le ponen, claro, porque ya se se la le pone ve todo el calificativo. tiempo drogada. Un Porque diagnóstico, está, ¿no? le dan Claro. un diagnóstico y entonces ella está, ya sabes, le ponen ese calificativo desagradable que ni siquiera quiero mencionar porque toma medicamentos. Y yo pensaba en esos años, pues cómo las personas no pueden tomar medicamentos, pero eso le pasa a un hombre, pero también le pasa a una mujer. No, ¿Por no todos qué? los medicamentos te pueden reaccionar o O te te pueden pueden inhibir inhibir de cuidar a de tus cuidar a hijos, tus ¿cierto? hijos. No, y entonces esas son cargas estereotipadas que retomamos de información falsa, porque Claro. incluso antes el decir tomaba medicamentos, eso era suficiente para decir, entonces a lo mejor tanto él como ella no son aptos para tener una custodia compartida. En las evaluaciones psicológicas que hacemos en la clínica, se aplican pruebas psicométricas y casi todas las pruebas psicométricas, sino es que todas traen escalas de validez. Ujú. Y me llama la atención, o nos ha llamado la atención, que en los procesos judiciales, en los procesos legales, las escalas donde quieren dar una imagen positiva salen muy altas. Es lógico y es esperado, pero nosotros tenemos que ubicar hasta dónde sería lo esperado, ¿no? Ujú. Hasta dónde sería información falsa y hasta dónde ¿Hasta dónde sería... puede ser tan perfecto? O sea, Digo, quiere decir, porque doctora, hay que decirlo así ya, para que quienes están, si vas a hacerte un dictamen, no esperes salir bien, ¿cierto? O sea, no esperes aquí, perfecto. ¿qué dirá este reactivo y este reactivo para salir bien? Porque entonces, ¿qué pasaría? Pues se Estoy invalida mintiendo. justamente la información, pero justamente Ok. en la evaluación yo les digo, es como cuando va uno a buscar un trabajo, Claro. pues no vas a hablar de las cosas que te cuestan trabajo, ¿verdad? Que son Claro. difíciles para ti, pues vas a hablar de todas tus capacidades, de todas tus habilidades para salir Claro. O mejor. cuando vas, por ejemplo, o estás en una entrevista psicológica que te dicen, dime tus habilidades y las cosas positivas que tienen nombre, saques todo. Ajá. Y las negativas y Tú no, pues correcto. realmente no tengo, No. soy muy positivo y Proactivo. proactivo. Me gusta trabajar en Me gusta equipo. trabajar Pero fíjate, eso es cierto, ¿eh? Porque, bueno, tú te das cuenta más que nosotros cuando tú les preguntas a una persona, a ver, dime las cosas Sí, negativas porque de la nosotros persona. estudiamos o llegamos a estudiar el dictamen, ¿estás de Claro. acuerdo? Pero no tuvimos a la persona. Creo que el aspecto de la inmediatez, y les platicamos para quien no sepa, la inmediatez es esa posibilidad que tienen los jueces de tener a las Sí. personas enfrente, de escucharles, de verles cómo se paraba, cómo veía, cómo tenía sus manos, cómo hablaba, cuál era el tono de su voz. Es que todas las expresiones, ¿no? Te generan una alerta, ¿no? Te generan bueno, no Y me está entonces diciendo, llega ese dictamen tan perfecto y que dices, ¿y si todos son tan perfectos, por qué están aquí? O si y están tan bien psicológicamente, entonces, ¿qué hace falta? A ustedes como entonces especialistas te va generando esa información falsa que te está dando a través de un dictamen, ¿cierto? Sí, en muchas ocasiones bueno, a mí me gusta hacer mucho las entrevistas, sobre todo en procesos de separación o de divorcios. Las entrevistas, cuando hay custodias de por medio, las entrevistas entre los dos, porque al final de cuentas los niños son los que
tratamos de proteger, tratamos de cuidar y son los que se tiene que, yo digo, velar más por sus derechos, Sí. por sus necesidades. Y a veces los adultos están tan enfrascados que no saben, No sé, no se dan cuenta de todo el impacto que está teniendo esta información falsa en la mente de los hijos, ¿no? claro. Y muchas veces se habla de una alienación, muchas veces se habla de interferencias, muchas veces se habla de padres o madres que quieren desaparecer al otro, ¿no? Y desaparecer en el sentido de que no ejerza sus funciones como papá o mamá, ¿no? Y entonces, yo les digo, eh, es tanto este conflicto que los hijos se quedan con esas informaciones. ¿Cómo borras esa información? Mm. ¿Cómo le haces? Imagínense el daño. Dicen que, decía un dicho por ahí, eh, que los golpes se borran, pero las palabras. Y entonces ahí, doctora, ¿cómo ir impactando? ¿Se puede ayudar todavía a esos niños, a esos adolescentes, tal vez que ya están en la adolescencia, o que cuántos ya somos adultos y que tuvimos ese proceso? Ahí, ¿cómo lo vas identificando tú en el ir pasar de la vida? Vas viendo, a lo mejor ellos sufrieron o estos contextos, ¿lo alcanzas a identificar? Pues hay una situación que yo escuchaba el otro día en donde cuando una persona ya no está en vida con nosotros, tiene menos afectación que en un proceso de divorcio. Y alguien dirá, pero ¿Cómo? ¿cómo? ¿De qué se habla del papá o la mamá de una persona que está en divorcio? Uy, ¿traes tiempo? Todo lo peor, ¿no? Todo, o sea, así como no hace, no dijo, no esto, no el Ah, otro, no, pero no se harán habla de lo que listas, sí, harán listas para que no se les olvide nada. pero no se habla de lo que sí. Cuando una persona ya no está con nosotros Sí, y se vuelve completamente buena, es Sí. cierto. Yo completamente alguna vez buena. te lo dije, se mueren y todos fueron buenos. Y entonces se vuelve completamente buena y era, mira lo que sí hacía, mira cómo era esta persona, mira, hay que Delinquía, recordarla. pero nomás poquito. A veces tenía un carácter fuerte, pero nada más poquito. Y el que todavía vive eso es cierto. Y entonces esas huellas van quedando marcadas, o esas marcas más bien van quedando. ¿Y en qué se Y convierten esos niños? y tendríamos que cuidar, no solamente como profesionistas, qué es lo que nosotros hablamos, qué es lo que nosotros decimos, sino hacernos más conscientes justamente de lo que estamos haciendo y diciendo en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas, híjole, lamentablemente no nos acordamos de todo, pero de que se queda grabado, se ¿Mente queda grabado. selectiva? ¿Es mente selectiva? Más bien ¿O la cómo es? recuperación selectiva. ¿Por Recuperación qué? selectiva. Yo les digo a mis alumnos, si yo les pregunto su fecha de nacimiento, ahorita me la dicen y rápido, ¿no? Sí, Pero no la estaban pensando. es cierto. O sea, solamente recuperas esa información, Ajá. pero ahí estaba. Interesante, Y claro. entonces, cuando necesitas una información, dices, a ver, ¿dónde estaba? Justamente esos Así. procesos de sinapsis, de información, de todo esto. Dices, ya me acordé que esta experiencia, ya me acordé cuando escuché que alguien dijo, ya me acordé que... Y entonces empieza esa respuesta a partir de ese bagaje con el que ya cuentas y que ni siquiera recordabas. A veces ni siquiera nos acordamos de dónde. ¿Cuántas veces nos acordamos dónde lo leímos, dónde lo vimos, dónde... Ay, es que yo me acuerdo. Sí. No me acuerdo dónde lo leí, no me Sí. acuerdo dónde lo vi, pero sé que lo tengo esa información. Ujú. Y entonces, así pasa. Por eso es que, digo, yo les invitaría justamente a hacernos más conscientes de todos esos daños que nosotros podemos generar a partir de el chisme. Claro. Y del chisme que se da desde los primeros años y que nos enseñaron al teléfono descompuesto, que tendría que ser una dinámica de reflexión de cómo lo que alguien dijo y el que lo mencionó al final Claro. Es otra cosa. es otra cosa. Y que resultaba, nos reíamos, ¿no? Sí, sí. Y era la risa eterna de cómo fue cambiando la información de boca en boca. Pero es que en la realidad sí pasa. O sea, si tú platicas algún evento, algún hecho,
se va haciendo y la gente a veces le va aumentando, ¿no? Chin chin el Como que no le le hacen aumente. algunas notas amarillistas que de haber sido un problema muy pequeño, hicieron como toda la nota engrandecida, pues para generar venta y generar publicidad. Sí, y hace unos meses, en un tema que se suscitó en una secundaria, con un grupo de niñas, tercero secundaria, en donde el chisme, a través de un comentario desacertado por el cuerpo de otra de las niñas, y entonces un grupo, ya sabes, siempre hay un grupo en la defensa y un grupo en el que, pero si es cierto, es que si está pasada de peso, pues sí, pero está pasada de peso, o sea, entonces esos grupos de choque, ya todo se soluciona y la niña afectada dijo, ¿y mi reparación del daño? A la niña la suspendieron 3 días, sí, pero regresó y dijo, la niña afectada dijo, sí, ¿y a mí de qué me sirvió de que la suspendieran 3 días? Si regresó riéndose, dijo, yo estuve 3 días en mi casa viendo la tele bien Si a ya no tiene gusto. amigos, Exacto, si ya nadie se quiere juntar con esa porque persona. denunció ante la autoridad educativa y entonces logró que suspendieran a la otra niña que es casi siempre la más famosa o la que tiene el control. eh, y entonces, ¿qué pasa con esa parte de cómo reparar? Y tenemos que tener cuidado ahí porque muchas veces dicen, la terapia es la reparación de daño o nos va a llevar a la Ajá, reparación de daño. Pero entonces, ¿quién tendría que ir a terapia? ¿Quién tendría que ir a terapia? ¿Quién está ejerciendo estas situaciones de daño, de lesiones, de afectaciones? ujú. ¿O la persona que vivió, que sufrió esta afectación? Y aquí tendrían que ser ambas, doctora. Efectivamente, no podemos nosotros trabajar, yo les digo a mis alumnos, digo, cada ratito les digo, si nosotros hacemos una fila de todas las personas que son víctimas, Ah, cada vez se van a ir formando más y más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos cuáles son las conductas que generan daño, yo no encuentro, existe un ¿Un termómetro, termómetro? ¿no? termómetro. Y entonces yo les digo, nadie está en verde, nadie está en cero, nadie está, si tú haces un chiste, si tú haces una Claro. situación de una broma, si tú hablas sobre el cuerpo de otra persona, criticas, ya no estás en verde. No, Yo no conozco una persona que esté en verde no, realmente y que se prejuzgamos mantenga, ¿no? y la mayoría de la gente tendemos a criticar a veces sin saber, eso es una realidad. Sí, O sea, si ya pasaste y no hay una persona que esté en verde, ¿cuántos se van formando? Y entonces necesitamos trabajar justamente con esas personas que generan la violencia. Sí trabajar con las víctimas, sí trabajar con las personas que generan o que generamos violencia. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos con las personas que generan o generamos violencia, en el entendido que no estamos en verde, no hay sí, personas sí, en sí. verde, ya no va a haber quien se forme. Sí, cierto. Ya no va a haber quien se forme. O van a poder acordar, o van a poder resolver el conflicto, van a poder, pero ya no va a haber más fila, más fila. Pero si nosotros trabajamos solamente con una línea, no vamos a Imposible. acabar. No Porque va a ahí, haber por ejemplo, recurso que en las ajuste. escuelas, si los hechos pasan en primero de secundaria, 2 años más van a tener que compartir los espacios de salón. Lo cambiamos, ya sabes, la sanción, cambiamos a una de las personas de salón. Pues sí, pero el pasillo sigue siendo el mismo. Pero imagínate la reparación del honor, de la identidad, de la imagen, de todo esto, cuando esta persona llega y se para frente al espejo Claro. y recuerda y ve Sí, todo lo claro, que le dijeron. claro. O sea, ¿cómo le haces? Porque no puedes ir a reparar el espejo. No le puedes reparar el cuerpo y reparar entre comillas, no le puedes cambiar el cuerpo de un día para otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sentía bien con su cuerpo. Claro. Y a Que partir de un viene la comentario dice, percepción, ¿sabes como qué? dices. Claro, que una persona, o sea, la puede, bueno, yo no soy el especialista, pero he conocido casos que la mandas a la luna y cae en un estado de depresión tremendo, ¿no? O sea, Y que entonces empiezan a porque no somatizar y saben cómo me viene el manejar. sentido de les duele el estómago,
les duele la No cabeza, quieren ir a la ya escuela. no quieren ir a la Claro. escuela, sienten mareos, o incluso cuántos han querido hasta tomar una decisión muy Falsa. falsa Tomar la al pauta interior falsa. de las instituciones Claro. educativas, cuando tendría que ser también un lugar seguro para el alumnado. Y de cómo verdaderamente mm, el cambio de sociedades, los beneficios que nos ha traído o que nos trae la tecnología, pero vemos que no solo era la tecnología, porque hablamos de medios impresos, pero de esa información que al final sale de nuestra Claro. boca. Importante conocer el tema del fake news, porque realmente yo desconocía el tema, no sé si tú lo conocías, creo que la gente que Sí, nos está viendo también creo que se preguntaba y eso qué, ¿no? Y sí. hoy con la ayuda del especialista pues estamos entendiendo un poco más el tema, ¿no? Sí, y todo lo que afecta y nada, yo pensé que afectaba más a las áreas tempranas y que nosotros nada más era por repostear, pero no solo No, es por repostear. No sabemos cómo atender porque la información tendría que tenernos ya súper precisamente empoderados claro. en información, en generar un bienestar, pero no lo hacemos. ¿Cuántos a lo mejor hemos enviado una información que a alguien le impactó? Pero creo que el empoderamiento no basta. Ajá, ¿Por qué? Porque puedes tener una persona, no, sí, yo hago, yo esto, yo... y nada. Y sale una información falsa de Y ti, se va. sale una... ¿Y dónde estabas? O sea, viene todo abajo, viene todo a cuestionarse la persona misma si realmente eran la vida, eran las cosas como pues estaban pensando. Entonces tendríamos que revisar cómo estamos nosotros resolviendo nuestras propias vidas, resolviendo nuestros propios conflictos, para qué es necesario sacar esta información falsa. ¿Para qué quiero publicar o para qué quiero esta información? Ahora, a nivel profesional, tendríamos que hacer esta distinción de cuándo se publica una información que no es falsa, pero que a la hora de divulgar, de replicar, incluso de boca a boca, se vuelve Claro. información falsa, como lo decían, ¿no? O sea, así como la parte de, yo leí en un artículo que, y te Yo quedas leí. con un renglón, Sí. te quedas con un fragmento y entonces la información no era falsa, pero lo que se empieza a divulgar, tómate esto, haz esto, me dijeron que con esto ibas a Sí. resolver tu vida, ¿no? Y entonces tendremos que ser muy responsables de con quién acudimos, pero también de qué información estamos dándole a las otras personas con las que Y estamos que en hoy incluso esa contacto. información falsa todavía va más allá. ¿Cuántas en las redes sociales encuentras? Ahora, ¿quieres bajar de peso? Haz estos ejercicios. Ah, pero por los siguientes 90 días van a ser gratis y entonces ya te enganchan como en una plataforma donde ya tienen tus datos, por cierto, porque tuviste que poner tu nombre, tu edad, Sí, lo que es la inteligencia artificial. y entonces se va generando, vas alimentando, ¿cierto? Y ya después puedes decir, ay, yo soy muy inteligente, la borro, pero esa información que vas, me da la idea como un gran monstruo que le vas dando unos pequeños cerealitos y esos cerealitos son tu información que tendría que estar tan resguardada y tan privilegiada porque en algún momento se puede convertir en una falsa información. Claro. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo desde el área de los padres, desde esta área del cuidado, de la protección, de cómo tenemos, cuáles son los mecanismos de estar observando a nuestros hijos o a nuestras hijas? Pues yo creo que lo primero que tendríamos que revisar, por ejemplo, con los hijos, es el qué estás reposteando, desde dónde te estás informando, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a hacer ahora sí como una toma de decisiones más informada y no desde una sola fuente de información. Creo que eso Claro. eso es básico, ¿no? Así como es muy fácil para las personas, no solamente
para los jóvenes, lo primero que me aparezca, ¿no? Ajá. No, sino necesitas tener más información, Claro. tener más fuentes para que puedas tomar una decisión informada. Respecto de justamente información de personas, es de veras, ¿qué vas a causar? ¿Para qué quieres repostear? ¿Para qué quieres publicar esta información o lo que se está diciendo de ¿Cuál es el otras efecto que personas? quieres causar? Y entonces, no, pues es que para que tengan cuidado. Y ya ¿Y sabes, será ¿de veras? cuidado? ¿De veras conoces a esta persona? ¿De veras conoces su trayectoria? ¿De veras conoces su información? ¿De veras porque incluso puede ser una situación esporádica, puede ser pensando, por ejemplo, en un tema de salud, donde de veras conoces la perspectiva de todo el caso o nada más estás viendo una visión parcializada, ¿sí? Pero creo que respecto de estas informaciones, y como dicen los jóvenes, ¿no? El funar, Ujú, y si te pasara a ti, ¿Y si tú fueras? claro, y si tú fueras la persona a la que están bloqueando, a la que están funando, a la que claro. están tratando de castigar, ¿cómo cambiaría tu vida, Sí, no? lo veíamos como en ciertos grupos estudiantiles Claro. se ponían de acuerdo para poner, no sé, creo que 10, cada uno se dedicaba a conseguir 10 Ujú. no me gusta. De 10, o sea, ya en cuestión de minutos ya tenías 100 no me gusta. Pero pues lo no me gusta es lo de menos. ¿Qué Pero pasa con los comentarios? Claro. y luego empezaba con los comentarios desacertados, ofensivos, y entonces De imagínate discriminación, de rechazo, de aversión, y entonces, de odio, Claro. y entonces pueden venir ya Discriminación. delitos de odio por Claro. razón de odio, que a lo mejor alguien sí lo sienta más desfavorecido Claro. y entonces se suba a comentarios más desacertados, pero todavía fíjate cómo en ciertas áreas que productivas de un país se sigue utilizando em, la agresión, esta agresión digital como parte de un mecanismo disuasivo en muchos Represivo. aspectos, represivo y, y que hoy se tiene que buscar otras formas de cómo llegar a más sociedades sin necesidad de eso, ¿sabes? Claro. O sin necesidad de tantas fotografías que innecesariamente, porque a veces se mandan con un sentido, o sea, ahorita estoy pensando cómo esa fotografía no fue sin pensar. no fue Algunas casualidad. no fue casualidad, fue muy bien pensada para generar, para provocar, para sube la foto a ver qué reacción en los siguientes 10, 15 minutos. Pero entonces, como todas las áreas, la vida pública y privada, la vida institucional, la vida judicial, tiene que estar más atenta, doctora, qué opinión hacia el área jurídica podemos tener y sobre todo a todas las personas que nos puedan escuchar, qué hacer con esa información falsa, cómo identificarla. Tenemos, Es difícil identificarla, sobre todo en los procesos civiles, porque, insisto, no están tan basados en hechos, ¿no? Es la parte como muy específica. Yo les diría que el pie del que cojea, ¿no? sí, A diferencia de otras materias. Sin embargo, tenemos que irnos a ese origen. En los procesos judiciales soy de la idea de que incluso los he comentado con algunas personas, esto fue un conflicto entre dos, donde llevan a terceras, no una, varias terceras personas a tomar la decisión sobre qué es lo mejor para sus vidas. Ustedes no lo pudieron decidir, es ustedes no lo correcto, pudieron hacer, entonces dejan la responsabilidad de eso a terceras personas, que es la autoridad. Y ¿sí? entonces la Y autoridad que entonces, y entonces quieres que tomen la decisión por ti, pero al mismo tiempo piensas que no es la mejor decisión. es De cierto, veras el conflicto está entre las dos personas. Tenemos que trabajar esa tolerancia, esa aceptación, ese respeto, no solamente por el otro, sino también por mí. Claro. No hay proceso judicial
en donde no se ventile la vida de las personas. Y eso es Y no solamente muy respecto severo. del tema del que están llevando el proceso Claro. judicial, sale de todo. Porque como Sale. decías tú, la consecuencia que viene postproceso, imagínate si fuéramos conscientes, no solo desde el área de la autoridad misma, todo lo que se provoca, hoy no sale la sentencia, mejor mañana, deja que se Claro. publique, que se interpongan todos los Pero el temor, recursos. cuando ustedes están inmersos en un ámbito judicial, quizá estén acostumbrados, Ujú. pero la gran mayoría de las personas no lo estamos. Así No es. lo Cierto. estamos y entonces Eso dice, es a un ver, punto me llegó importante. una notificación. No, no quiero recibir nada. No, es Una de hoja, no digas juzgados, cómo no. se llama, no digas cómo te llamas, no enseñes la No soy el vecino, la no soy el vecina. vecino, ajá. No le Eso es conozco. cierto. Y entonces ustedes pueden estar muy familiarizados con eso, la mayoría de las personas no. Sí. Entonces, desde todo ese impacto es que estamos tratando de resolver, Pues es ¿no? un tema súper interesante el que estamos tocando hoy, nuevo, novedoso, Sí, lo de las fake novedoso. news. ¿Y con qué cerramos, doctora? ¿Qué otra cosa te gustaría aportar sobre este tema tan importante? Insisto mucho en el que tenemos que ser conscientes de cómo nos manejamos, de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos pensando. Establecer esa congruencia entre ahora sí que el decir, pensar, sentir y hacer, ya son 4 cosas, no nada más 3, lo volvemos un poco complicado. Va a ser un poco más fácil nuestra vida, será un proceso complicado, pero que a final de cuentas hace más fácil nuestra vida y estas fake news tendremos, al lograr esto, pues claro que ya no necesitamos sacar esa información que no existe o una información, crear nuevas informaciones, si existe esa congruencia entre lo que estoy haciendo, existe esa honestidad. Y La dando una honestidad, honestidad, pues no responsabilidad, ¿no? estaríamos hablando de unas fake news, ¿no? Entonces, hablar de corresponsabilidad en lo que vemos, en lo que permitimos, en lo que creemos y en lo hacemos. que compartimos y en lo que hacemos, porque al final hoy nada es privado, ¿verdad, doctora? Hoy no hay de esto es lo privado y esto es lo público. Hoy todo en cualquier momento se convierte en lo público. Por tanto, tener una corresponsabilidad, tener una armonía, pensemos, ya lo adelantábamos, una armonía, em, ¿cómo le podemos decir a esa paz? Y no, a lo mejor con estos tiempos que vivimos, pues ¿quién tenemos paz emocional, verdad? Pues quisiéramos tenerla al 100, pero que buscar siempre que Ese equilibrio, Una congruencia. la congruencia. congruencia. Vamos a adoptar esa palabra, tener una congruencia entre lo que pensamos, Decimos y hacemos. decimos y hacemos y evitar entonces en todo momento provocar una información falsa. Y por eso, bueno, pues esta información tiene que salir de ese estándar porque es una información salida del corazón y creemos que debe de llegar hasta su canasta básica. Por eso, muchísimas gracias, Gracias, doctora. En doctora. verdad Gracias que a ustedes. hoy aprendimos algo Nuevo. súper interesante Interesante y nuevo. y nuevo, cómo estos tipos y modalidades de agresiones hoy van muy enfocadas, entonces a seguir siendo conscientes. ¿Algo más que desees? No, agradecido por la presencia de la doctora, porque realmente no solamente el mensaje de la canasta básica, no solamente temas jurídicos, temas psicológicos, que nos nutrimos y nutrimos a la audiencia, ¿no? Sí, y comprometerla porque no tiene que ser ni la primera ni la última. Claro. Por favor, porque necesitamos este acompañamiento. Claro. Los expertos en derecho ya no podemos caminar solos. Así. Ni podemos ni debemos. Uno, porque no somos especialistas en esta área. Somos todólogos. Pero sí necesitamos este acompañamiento para que entonces en los procesos judiciales y quien lo escucha sepa que puede ir de la mano y que ya no hay necesidad de que le aumenten esa historia trágica la demanda, ¿verdad, doctora? No, ya por no hay favor. necesidad. 2, que no hay necesidad de salir extraordinariamente bien en un dictamen, ¿cierto? No. Porque pues entonces hay que reparar, como cuando Claro. vamos al doctor, con eso finalizo, vamos al doctor y ¿qué le duele? Pues mire, me duele poquito, pero en realidad todo está bien. Pues entonces, ¿para qué veniste? Creo que no.
El estar con una especialista tanto en derecho como en psicología nos permite ver las áreas de oportunidad que podamos tener cada quien. Por eso, bueno, muchísimas gracias con este tema de hoy, información falsa, fake news, ¿cierto, doctora? Así es. Entonces, muchísimas gracias. Si fuera su deseo, regálenos un like, que nada les cuesta. Y pues esto es un podcast que se lleva desde el corazón, saber más para ser mejor, desde su canasta básica para su vida personal. Verónica Ucaranza. Y Anuar Morales. Muchas gracias y nos vemos muy pronto, doctora. Claro. Muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.